Hay preguntas que incomodan, y una de ellas es esta. ¿Y si durante siglos nos enseñaron a buscar a Dios en el lugar equivocado? Porque muchas personas crecieron creyendo que lo divino estaba lejos, arriba, separado, vigilando, mientras que aquí abajo el ser humano aprendía a vivir con miedo, culpa y obediencia. Pero hay algo extraño en todo esto. Si Dios creó el universo, ¿por qué habríamos de creer que está separado de él? ¿Por qué reducir lo infinito a edificios, reglas o interpretaciones humanas? ¿Por qué temerle a algo que tal vez siempre intentó recordarnos quiénes somos? Este capítulo no nace del rechazo a la espiritualidad. Nace de la necesidad de cuestionar lo que aprendimos sobre ella y lo que nos impuso la religión. Porque religión y espiritualidad no es lo mismo. Porque con el paso del tiempo muchas enseñanzas profundas quedaron atrapadas entre instituciones, interpretaciones, poder y dogmas. Y en medio del ruido, quizá olvidamos algo esencial. Cuando Jesús habló del reino de Dios dentro de las personas, del amor radical, de mirar con nuevos ojos, de romper con la hipocresía y despertar el espíritu, algunos veían ahí algo más profundo que la religión. Una conciencia despierta, una forma de vivir, una frecuencia interior. Lo que aquí llamamos simbólicamente como la conciencia crística. No como exclusividad de una persona, sino como la posibilidad humana de vivir desde la coherencia, el amor, la compasión y la conciencia. Por eso, para los piratas del Sagrado Corazón, Dios no es una figura distante. Dios es un pulso universal. La inteligencia viva que habita la existencia, en la vibración de las partículas, en la naturaleza, en el sol, en los ciclos de la tierra, en el aliento, en la conciencia. Porque si toda la creación pulsa, ¿por qué el ser humano habría de estar separado de ese ritmo? Y quizá ahí comienza el verdadero génesis, no el de afuera, el de adentro. El momento en que el ser humano deja de buscar respuestas únicamente en el cielo y empieza a reconocer el universo latiendo dentro de sí. Respira profundo, Nakama. Porque este capítulo no viene a destruir tu fe, viene a preguntarte algo más poderoso. ¿Qué pasaría si Dios hubiera estado mucho más cerca de lo que te dijeron? ¿Qué hay, tripulación? Espero que tengan una hermosa mañana, preciosa tarde y bendecida noche. Yo soy el Capitán Bastardo, y estos son los Piratas del Sagrado Corazón. Capítulo 5. Dios en las partículas, el génesis subatómico. Yo no sé si Dios es un hombre en el cielo. No sé si es un juez barbudo o un rey sentado en un trono. De hecho, yo lo he visto como luz y una sensación de amor, energía y conexión que va más allá de explicación alguna. Así que para mí Dios es un campo, Dios es una vibración, Dios es estructura e impulso a la vez. Dios es el pulso universal, un océano invisible que envuelve y atraviesa todo. Lo que los antiguos llamaban espíritu, los físicos modernos llaman campo cuántico unificado. Los místicos lo sienten como éter, los mayas como itz, los toltecas como tonal, los yogis como prana, y nosotros, los piratas del Sagrado Corazón, lo reconocemos como pulso universal. Pero no es solo energía flotante, es voluntad, tiene intención, tiene dirección y propósito. Ese campo es el latido original del universo, la pulsación que sostiene la forma de todo lo que existe. Y ese pulso es el mismo que sientes en tu pecho cuando respiras y te enciendes por dentro. Los quarks, los dedos de Dios moldeando la materia. Lo que la religión llamó palabra de Dios, la ciencia encontró en forma de frecuencia. Cada quark es un tono, un color, una vibración precisa que determina cómo se estructurará la materia. Al combinarse no siguen el azar, siguen una coreografía mística. Up más down, igual a materia estable, el átomo. Strange y charm es igual a capas sutiles y astrales. Top y bottom son los cimientos profundos gravitacionales, casi divinos. Porque los quarks no piensan,
pero obedecen la intención. Toda partícula responde a campos, toda onda responde a ritmo, y toda creación responde a voluntad. ¿Qué es el campo sintérgico? Vacío, no vacío, la nada donde habita el todo. Es la suma de todas las ondas de información que coexisten. Es una red viva donde cada partícula influye en las demás por pura presencia. No hay separación real. Lo que piensas, sientes o imaginas se registra como vibración en ese campo. Esa vibración atrae configuraciones de quarks que generan protones y neutrones, que generan átomos, que generan moléculas, que generan realidades. Dios no solo creó el universo, Dios lo sigue creando a través de cada uno de nosotros. El cuerpo humano, un resonador divino. Tu cuerpo no es un accidente biológico, Nakama. Es una antena cuántica de altísima precisión. Tu corazón emite el campo electromagnético más grande de todo tu organismo. Tu cerebro interpreta, pero tu corazón emite. Cuando respiras con intención, cuando sientes gratitud, furia, gozo, esperanza o fe desde el corazón, no estás imaginando. Estás modulando el campo sintérgico en combinación de la electricidad del cerebro y el magnetismo del corazón, o sea, electromagnetismo. Ahí nace el pulso del corazón solar. ¿Qué es el pulso universal de cada individuo? El instante en el que el latido humano se alinea con el latido del universo y la voluntad deja de ser un pensamiento para convertirse en fuerza creadora. Conclusión de esta parte. El campo sintérgico es Dios actuando como red vibratoria. Los quarks son sus herramientas. El corazón humano es un instrumento consciente, y si tú activas tu pulso, puedes reordenar la materia desde adentro hacia afuera. El génesis subatómico. En el principio, antes de la formación de átomos o elemento alguno, no había tiempo ni espacio. No existían ni luz ni oscuridad, ni nombre alguno para la creación. Solo había nada, silenciosa, infinita y a la vez llena de potencial. Esa nada no estaba vacía, era un campo consciente, un océano de posibilidades infinitas. El campo sintérgico, lo que algunos llaman Dios, todo en él era vibración y latido, y en su pulso se encontraba la semilla de toda existencia. Dentro de esa nada habitaban partículas diminutas, las células de Dios, invisibles pero eternamente presentes. Los quarks, 6 tipos, cada uno con su propia vibración como hilos invisibles que tejen el tapiz del universo. Hubo un momento en el que el campo se percibió a sí mismo, y las fluctuaciones cuánticas formaron puntos gravitacionales. En esos puntos gravitacionales se empezó a concentrar la energía y nacieron los quarks. 2 de ellos se combinaron primero, pero en tríada, formando los protones, 2 up y 1 down, y neutrones, 1 up y 2 down. Y esa unión nació el primer átomo de hidrógeno, la chispa inicial de toda materia. Pero la creación no se limitó a un solo átomo. Simultáneamente emergió otro hidrógeno independiente y así millones de ellos, coexistiendo con ese. Ambos eran completos y autosuficientes, flotando como guardianes solitarios de la nada. Casi al mismo tiempo, el pulso del campo generó el helio, otro gas primordial independiente de los hidrógenos, pero igualmente lleno de potencial. Aún separados ya existía un juego silencioso de energía y vibración, un preludio de lo que estaba por venir, la creación del oxígeno. El oxígeno no surgió por mezcla simple del hidrógeno y el helio, no era una fusión voluntaria ni un enlace natural, fue la voluntad del campo, la gravedad que obliga a los átomos a encontrarse, la presión que transforma gases solitarios en elementos complejos, lo que iniciaron el proceso. El campo, al inclinarse apenas, generó puntos de atracción donde los gases comenzaron a reunirse. La chispa de la fusión, el fuego de la intención divina, transformó protones y neutrones en oxígeno, carbono y nitrógeno. Así aparecieron independientes, completos y listos para interactuar con otros átomos. La danza de los quarks no se detuvo ahí. Cada vibración del campo sintérgico configuraba nuevas partículas, nuevas combinaciones, nuevos átomos que flotaban en el universo aún joven. Era la química primordial, el inicio de la vida consciente, la prueba de que la conciencia podía organizar la materia desde el nivel más invisible hasta lo tangible. Y así, de la nada, comenzaron los latidos del universo. Cada átomo era un eco de la voluntad divina.
Cada gas una nota en la sinfonía cósmica. Cada pulsación del campo sintérgico un tambor que anunciaba el nacimiento de la creación consciente. El escenario estaba listo para que la inteligencia y la libertad caminaran entre los átomos. Y para que algún día seres conscientes aprendieran a activar su propio pulso del corazón solar, resonando con los quarks y transformando la realidad a voluntad. Reflexión social, del plasma a la conciencia colectiva. Tripulación, el universo no surgió con estructuras iniciales ni complejas. Comenzó con energía dispersa, densidad extrema y expansión constante. No había átomos, no había estrellas, no había vida. Solo fluctuaciones, presión y transformación continua. La complejidad no apareció por decreto, apareció por fuertes procesos. Los quarks no decidieron organizarse, se organizaron cuando las duras condiciones lo permitieron. Los protones y neutrones no surgieron por intención consciente, sino por interacción bajo leyes específicas. El hidrógeno no fue un milagro, fue una consecuencia, y esto refleja algo profundo sobre la sociedad. A veces las cosas estables surgen del caos, pero se necesita una estructura. Nada complejo nace sin presión, nada evoluciona sin interacción. Las estrellas se formaron cuando la gravedad concentró materia dispersa. La presión aumentó, la temperatura subió y en ese revuelo ardiente nacieron los elementos que hoy componen tu sangre, tus huesos y hasta tu respiración. El oxígeno que respiras fue forjado en el interior de una estrella que colapsó hace miles de millones de años. La vida es hija de la presión y en la sociedad ocurre algo similar. Las épocas de dispersión generan ruido, las épocas de presión generan definición. Cuando una generación vive sin estructura, se fragmenta. Cuando uno enfrenta desafíos reales, se organiza. ¿El universo necesitó concentración para formar estrellas? Sí, y por su parte el ser humano necesita enfoque para formar carácter. Sin gravedad no hay estrellas, sin responsabilidad no hay identidad. Hoy vivimos en una era de expansión constante donde la información y la expansión no siempre equivale a evolución. Después del primer choque de fluctuaciones, el universo se expandió, pero solo cuando comenzó a concentrarse surgieron las estructuras. La sociedad actual se expande en datos, opiniones y estímulos, pero sin concentración interior no hay transformación real. Demasiada expansión significa dispersión. Demasiada gravedad significa colapso. La conciencia humana funciona igual. Demasiada libertad sin disciplina es igual a caos. Y demasiado control sin reflexión es igual a opresión. El universo tardó millones de miles de años en formar elementos complejos. La madurez humana también requiere tiempo. Vivimos en una cultura donde se exigen resultados instantáneos, pero la física demuestra que la complejidad es hija de la paciencia estructurada. Las estrellas no se improvisan, la conciencia tampoco. Somos materia organizada que aprendió a observarse. No somos externos al cosmos, somos una continuación consciente. Así como el universo hacia mayor complejidad, la humanidad puede ir a mayor coherencia, pero no por impulso emocional, sino por estructura sostenida. Nuestra revolución como piratas del Sagrado Corazón no está en negar las leyes del universo, está en comprender que también operan en nosotros. Cuando la energía se dispersa, hay ruido. Cuando se concentra en dirección, hay creación. El génesis subatómico no es un mito, es un recordatorio de que la complejidad nace del orden en medio del caos. La conciencia surge cuando la materia alcanza suficiente organización y la sociedad evoluciona cuando el individuo aprende a estructurar su propia energía. Hermanas y hermanos, esto fue el capítulo 5, Dios en las partículas, el génesis subatómico. Y nos vemos en el próximo capítulo.